Hola, buenas noches, amigos y amigas del Face. Te invito para que te quedes allí conectado y podamos leerte la palabra de Dios, leerla para todos, aprender de ella y ser instruido por ella. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy nos corresponde el capítulo número 11. En esta Biblia Reina Valera 1960, que hemos invitado a nuestro programa también a Andrea Carolina, mi hija, para que nos haga el favor de leer la palabra del Señor. Muchas gracias por estar allí. Espero que podamos disfrutar un tiempo de las cosas de nuestro Dios y podamos ser instruidos por ella. Gracias y bendiciones. Con nosotros a Andrea Carolina. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, gracias a Andrea Carolina, que nos ha hecho el favor de leer Hechos capítulo 11, y de esta manera damos un paso más a la meta que nos hemos propuesto de leer todo el libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos y que hoy acabamos de leer el número 11, razón por la cual nos restan 17 capítulos y estamos seguros que pues Dios nos permitirá leerlos si es de su santa y divina voluntad. Venimos siguiendo un hilo conductor en todo el libro de los Hechos, que nos ha venido hablando de lo que está haciendo la iglesia primitiva con la guianza del Espíritu Santo del Señor. Jesús, antes de partir al Padre, le ha dicho a los discípulos que esperaran en el aposento alto la venida del Espíritu Santo. Él les guiaría a toda la verdad y sería el que en todo momento estaría para ayudarles, ¿sí?, a la expansión del reino de Cristo. Eso lo hemos venido mirando en la medida que vamos hilvanando la red de todo el libro de los Hechos. Ahora, estamos en el capítulo 11, por lo cual dice allí: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Este verso de alguna forma viene unido con todo lo que ha pasado en el capítulo 10. En el capítulo 10, un hombre llamado Cornelio ha mandado a buscar a Pedro, que estaba en una ciudad llamada Jope, y él estaba en una ciudad llamada Cesarea. De allí lo manda a buscar, y Pedro viene acompañado con otras personas. Acá nos dice que 6 acompañaban a Pedro, ¿sí? Hay un verso que habla de los 6, ayúdame a buscarlo, Andreita. Ahorita lo leíamos, dice que eran 6, ¿sí?, los que acompañaron a Pedro. A ver, mientras... Sí, de todas formas son 6 los que acompañan a Pedro, ¿sí?, a Pedro. Dice en el verso 2: cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él que... ¿El cuál? 2. El 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón. Es decir, el apóstol Pedro está diciendo que lo acompañaron 6 hermanos judíos a aquella casa, a la casa de este hombre llamado Cornelio. Y ahora a Pedro le ha tocado dar un informe, porque los hermanos de Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén, los apóstoles que habían quedado en Jerusalén, están ansiosos por saber qué ha pasado en Samaria. Y Pedro tiene que rendir un informe para de alguna manera socializar y dar a entender lo que ha pasado en Samaria. Eso lo estamos diciendo en Hechos capítulo 11, porque en el capítulo 10 Samaria ha de alguna manera recibido la presencia del Espíritu Santo del Señor,
Y ahora Pedro debe rendir este informe. Y él dice, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido. Mire lo que Pedro va a decir. Estoy leyendo Hechos capítulo 11, verso 6. ¿Sí? Dice: estaba yo en la ciudad de Jope, es lo que va a decir. Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Recuerda que cuando leemos la palabra de Dios es necesario apoyarnos siempre en los mapas. Estos mapas nos van a ayudar dónde estaba Pedro y qué es lo que está pasando. Palestina en tiempos de Jesús. Casi todas las Biblias tienen en la parte final este mapa, ¿sí? O en el centro, bueno, no sé, desconozco qué Biblia tienes tú en tus manos, pero puedes buscar el mapa Palestina en tiempos de Jesús. Y vas a mirar, Pedro está diciendo, yo estaba en Jope. Mire, Hechos 11, verso 5 dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando. Él estaba aquí, ¿sí? Y lo mandó a buscar Cornelio, que está en la parte superior en Cesarea, ¿sí? En toda la orilla del mar Mediterráneo, ¿sí? Este es el mar Mediterráneo. Pedro estaba aquí en Jope y de acá de Cesarea lo mandan a buscar. Todo eso lo explicaba el capítulo anterior. Y ahora, como en Cesarea ha sido de alguna manera, los que estaban allí en casa de Cornelio recibieron la presencia del Espíritu Santo, cuando Pedro regresa a Jerusalén, acá en esta parte, debe rendir un informe. Es el informe que estamos mirando, ¿sí? En Hechos capítulo 11, porque estamos aquí, estamos leyendo el libro de los Hechos y hoy nos encontramos en el capítulo 11. Nuestro formato es leer un capítulo diario y hoy estamos en el capítulo 11. Y Pedro está dando un informe de todo lo que ha pasado, ¿sí? Allá en la ciudad de Cesarea. Ahora él tiene que rendir un informe. Y él está hablando allí, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Dice en el verso 6, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro y mata. Y dije, Señor, porque ninguna cosa común o inmundo entró en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, y dice, y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Este es el éxtasis, esta es la visión que da Jesucristo a Pedro para que de alguna manera tuviera la oportunidad de ir a Cesarea, ¿sí? A Cesarea. Y todo eso lo explicábamos en el video anterior. Ahora, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Eso lo dice en Hechos 11, 11. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, ¿sí? Sin dudar. Fueron conmigo estos hermanos, quien nos contó cómo había visto en la casa de un ángel, se puso en pie y envía. Bueno, todo esto es la explicación de lo que Pedro ha hecho allá en la ciudad de Cesarea. Pero él está rindiendo informe en Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén. Él está dando, por eso dice en Hechos 11:2, dice, cuando subió Pedro a Jerusalén. Lo que ha acontecido aquí en este lugar llamado Cesarea, que pertenece a la provincia de Samaria, ¿sí? Ahí está Pedro contando, y ahora le ha tocado dar un informe en Jerusalén. En Jerusalén él está dando el informe a todos los apóstoles que estaban allá. Y él dice Lucas, que es el que está escribiendo el libro de los Hechos, en el verso 15 del capítulo 11 del libro de los Hechos, está diciendo,
Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Pedro ahora ha hecho una analogía, ha hecho una comparación y está diciendo: yo estaba en Cesarea, fui llevado allá por un hombre llamado Cornelio. Ahora, cuando yo estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y invadió y llenó a todos los que estábamos allí de la misma manera que pasó con nosotros al principio. Es decir, Pedro está diciendo, lo que ha pasado en Cesarea es lo mismo que nos pasó a nosotros cuando estábamos en el aposento alto y allí fuimos invadidos o llenos del Espíritu Santo. Es decir, Pedro está haciendo una comparación y él está diciendo, mira cómo dice acá, y estoy leyéndote Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cuál es sobre nosotros al principio? Bueno, tienes que leer Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Jesús se había ido al Padre y había dejado a los discípulos que estaban rodeados, dice que eran 120. 120 estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro ahora está haciendo una comparación. Así como nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo el día que estábamos en el aposento alto, de la misma manera ahora los gentiles también les ha pasado de igual forma. Lo está diciendo Hechos capítulo 11, verso 16. Sobre todo el 15. Como sobre nosotros al principio. Dice Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto era lo que estaba anunciado para la iglesia primitiva y es lo que está anunciado para toda la iglesia que cree en la llenura del Espíritu Santo. Porque Jesús, al partir al Padre, Él ha dicho estas palabras. Jesús, antes de ir al Padre, Él dice estas palabras y las escribe Lucas. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy nosotros, el Espíritu Santo llena nuestra vida si verdaderamente creemos en el Espíritu Santo. La iglesia de hoy debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Jesús, en su último discurso, cuando está con los discípulos que luego se convierten en apóstoles, Él les dice, yo me voy, pero les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad. Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros hoy para los que creen en el Espíritu Santo, porque hay religiones que no creen en el Espíritu Santo. ¿Sí? Al contrario, lo rechazan, lo anulan y no lo aceptan. Pero yo que he leído la palabra de Dios, puedo decirte que el Espíritu Santo llena la vida de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros. El Espíritu Santo es el que te tiene que guiar a ti. Tú tienes que trabajar de la mano del Espíritu Santo. Es cierto que allá afuera hay algunos que rechazan el Espíritu Santo, pero nosotros fuimos, somos y seremos instruidos en que el Espíritu Santo es el que me guía a mí. O yo no sé
¿quién te guiará a ti? Pero yo creo en la llenura, yo creo en la guianza del Espíritu Santo, yo trabajo de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ayuda en las decisiones, es el que me muestra, es el que me lleva a otros triunfos. Es el Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Y yo te he venido mostrando, ¿sí?, en todo el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo ha venido guiando a la iglesia primitiva. De tal manera que el protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Vamos a mirar y hacemos un recordatorio. En Hechos capítulo 1, Jesús, antes de partir al Padre, dice: ustedes van a recibir el poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso lo dice en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto y allí son llenos del Espíritu Santo. Y es la primera predicación que lanza Pedro, se convierte en 3,000 y allí se cumple la profecía dada por Jesús. Luego pasamos a Hechos capítulo 3 y capítulo 4, ¿sí? Hechos capítulo 3 y capítulo 4, donde Pedro hace una gran evangelización, se convierten 5,000 a Cristo, se arrepienten de pecado, por causa de esto son perseguidos, pero ellos oran y son ahora nuevamente llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 4, verso 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que está pasando es esto, como yo te voy a poner como un ejemplo. Los primeros que reciben la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo al libro que venimos desarrollando o leyendo, en Hechos capítulo 2 son los discípulos que se convierten ahora en apóstoles y que estaban en el aposento alto, estaban allí esperando porque Jesús les dijo: esperen, y ellos son llenos del Espíritu Santo. Estos fueron los primeros. Luego Pedro ha hecho una evangelización, otra evangelización. En la primera se convierte en 3,000, en la segunda se convierte en 5,000. Por lo tanto, estos 8,000, por decirlo así, aunque eran más, ahora también necesitan otra llenura del Espíritu Santo. Por eso entonces tú te vas a dar cuenta que en Hechos capítulo 4 ya arropa a toda la iglesia, no solo a los 120, sino a miles de personas son llenos del Espíritu Santo. La iglesia ha crecido en forma de espiral y también de forma exponencial. Ahora es necesario de escoger de los que han crecido y se han convertido en discípulos. Ahora escogen a 7 diáconos. Eso lo dice en Hechos capítulo 6. La elección de los 7 diáconos. Dentro de esos 7 diáconos, el requisito fundamental para acceder a ser un diácono era tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Dentro de eso hay 2 nombres que resaltan el grupo de los 7. Uno llamado Esteban. Esteban era un hombre lleno de sabiduría y tuvimos la oportunidad de desmenuzar en detalle cuando hicimos el video explicando Hechos capítulo 7. Miramos cómo Esteban, en su gran sabiduría, demostró ante el concilio, el tribunal que había en ese momento. Allí demostró su gran sabiduría sobre la ley, los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Esto le causó la muerte allí, y de acá, por causa de esta muerte, viene la gran persecución. Se quedan los apóstoles en Jerusalén y se extiende el evangelio a Samaria, para que se cumpliese la profecía de Hechos 1:8.
Y si usted ha venido siguiendo este hilo conductor en todas las noches que he venido hablándote del libro de los Hechos, van mirando cómo en forma de espiral apareció en un punto allí en Jerusalén, pero Cristo ha dado una palabra que su evangelio llegaría a todos los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, que soy yo aquí y son ustedes, no importa los que me siguen en cualquier parte de la geografía de Colombia o los amigos que tenemos en esta página que están en otra parte del mundo. Entonces, de esa forma, en estos 20 siglos, nosotros hemos venido reconociendo y oyendo el mensaje de Cristo. Fue predicado en el siglo I, fue predicado en el siglo II, fue predicado en el siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI. En todos los siglos se ha hablado del reino de Cristo y se seguirá hablando mientras el Espíritu Santo está en la iglesia y la iglesia no sea levantada en la segunda venida de Cristo. Esto es para los que creemos en el cristianismo. Todo eso hemos venido mirando, que el protagonista del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Hablábamos de eso en el capítulo 7, en el capítulo 8 el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo transportó de un lugar a otro lugar. Todo eso ha venido pasando. En Hechos capítulo 9, Jesucristo convence el apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, y de esa forma Saulo ahora es el enlace. Y en Hechos capítulo 10 es la presencia divina del Espíritu Santo en este lugar llamado Cesarea. Y hoy llegamos a Hechos capítulo 11 y Pedro está dando un informe a la iglesia de Jerusalén para ponerlos a ellos en igualdad de información y de alguna manera ellos también comprendieran, ¿sí?, por boca de Pedro, que es el pilar, la columna, ¿sí?, que Cristo ha dicho: en ti pondré el fundamento de la iglesia. Pedro está haciendo el trabajo. Cristo no se equivocó cuando dijo: tú serás la cabeza de la iglesia. Pedro organizó a la iglesia primitiva en el sentido de que reemplazó a Judas y luego predica luego que reciben de la presencia de Dios. Y Pedro, usted ha venido mirando cómo Pedro de alguna manera es el puente, porque es el que es enviado a Samaria, es enviado ahora a Cesarea, es el que está dando informe, y Pedro está haciendo el trabajo que Cristo encomendó en él. Esto es hermoso. Es tan precioso leer la palabra de Dios y ver cómo lo profético se cumple, ¿sí? Se cumple lo profético. Y él está dando un informe, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo ha llenado de la misma manera que a ellos, a los gentiles, lo cual somos nosotros, porque ahora va caminando el evangelio hacia los gentiles. Y él está en Hechos capítulo 11, verso 16, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hoy el llamado es a ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia del Señor, nosotros debemos aceptar la presencia del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo no es cualquier cosa. El Espíritu Santo es Dios mismo, como lo dice el Evangelio de Juan. Dios es Espíritu. También lo dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo es el que guía
la iglesia de hoy. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, yo te invito para que te sigas de alguna manera sumergiendo en la presencia del Espíritu Santo de Dios y te siga guiando el Espíritu de Dios. Es que Él es el que está para guiarnos. Él es el que te da consuelo, Él es el que te da edificación, Él es el que te muestra qué debes hacer, Él es el que te ayuda. Debes trabajar más sincronizado con el Espíritu Santo. No es un error para los que creemos en el Espíritu Santo tenerlo aislado como si fuera de algo externo. No, Él está dentro de nosotros, Él mora dentro de nosotros, Él vive dentro de ti, Él te alienta, Él te motiva, Él te da consuelo, Él te edifica, Él te exhorta, Él te lleva a la presencia de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Y yo te lo he venido mostrando en toda la lectura del libro de los Hechos. Como iglesia de Dios, estamos llamados a trabajar con el Espíritu Santo. No es un error trabajar con el Espíritu Santo. Cuando usted aprende a trabajar con el Espíritu Santo, usted es guiado por el Espíritu Santo. Usted vive en una paz por el Espíritu Santo. Hay problemas alrededor. Tenemos series de problemas financieros, emocionales, sentimentales, espirituales, pero el Espíritu Santo te ha de ayudar a ti. Entonces, dice acá, entonces oíd estas cosas, callaron y glorificaron, ¿sí?, a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y quedaron en una igualdad, aceptaron lo que el Espíritu Santo había hecho en Cesarea, y por lo tanto este es el puente para de alguna manera llegar el Evangelio a los gentiles. Porque todo esto, hasta aquí, ¿sí?, eran los judíos. Ahora va el Evangelio a crecer en los gentiles, que es por medio del apóstol Pablo, para que hoy llegara el Evangelio a nosotros. Y mire cómo dice. Ahora bien, estoy leyéndote Hechos capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, ¿sí?, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, ¿sí?, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y esto es importante porque esta Antioquía es la sede es y será la sede del apóstol Pablo para extender el Evangelio en sus 3 viajes misioneros. Por lo tanto, de ahora en adelante vamos a trabajar con otro mapa adicional al mapa que tenemos acá y que hemos venido trabajando. Tienes que buscar un mapa en Google, primer viaje misionero de Pablo, y te vas a encontrar aquí en estos territorios un lugar llamado Antioquía, ¿sí? Antioquía, ahí lo vas a encontrar en Antioquía de Pisidia, ¿sí? Y ahí en ese Antioquía es el centro. En ese Antioquía, mira, aquí dice Antioquía. Búscate ese mapa en Google Maps, ¿sí? Ahí vas a encontrar Antioquía. Y acá está Tarso. Aquí en Tarso es el lugar de donde era el apóstol Pablo. Por eso se le conoce como Saulo de Tarso, ¿sí? Él era de Tarso, pero él se había ido a estudiar a Jerusalén, ¿sí? A Jerusalén, que está como por acá en la parte de arriba, ¿sí? Entonces aquí vas a encontrar este lugar, y allí el apóstol Pablo, él va a Jerusalén a estudiar, ¿sí? A estudiar. Y allá, bueno, todos sabemos lo que ha venido pasando con Saulo, que más adelante ya no se va a llamar Saulo, sino Pablo. Entonces, mira lo que está pasando. Unos
que iban huyendo hablaron el evangelio en Antioquía. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Porque los que iban huyendo solo le hablaban a los judíos. Pero estos fueron arriesgados y entraron en este territorio que era de griegos y de gentiles, y allí ellos hablaron y se convirtieron. ¿Sí? Estos que iban se convirtieron. Y dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor de los griegos. Y mira, llegando la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿sí? Entonces ahora, más o menos, quisiera como explicarte, ¿sí? Acá arriba tenemos Macedonia, Antioquía, y acá abajo tenemos a Jerusalén. En Jerusalén, acá abajo, ¿sí? Acá abajo vamos a encontrar a Judea, a Jerusalén. Acá están todos los apóstoles y oyeron. Mire lo que ellos oyeron. Ellos oyeron que en Antioquía se habían convertido. Y mire lo que pasa. Y dice acá: llegó la noticia de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Que los hermanos en Antioquía se habían convertido, los griegos, porque alguien los evangelizó y se convirtieron al Señor. Y dice: llegaron la noticia de estas cosas al oído de los que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Bernabé era uno de los que que estaban en Damasco. Este Bernabé que estaba en Damasco es el que presenta al apóstol Pablo a los hermanos de Jerusalén. Eso lo leímos, pero bueno, como uno lee y de pronto de alguna manera, a veces va leyendo y no va mirando los detalles, pero mira, te lo voy a leer. Dice acá, en Hechos capítulo 9, lo leíamos ya, Hechos 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, ¿quién llegó a Jerusalén? Aquí está hablando de Saulo, ¿sí? Porque él pidió carta para ir a Damasco, pero resulta que antes de llegar a Damasco, Jesucristo lo toma, se convierte al evangelio y ahora predica en Damasco, pero allá lo quieren matar y él se regresa a Jerusalén. Pero en Jerusalén, como conocían las actitudes de Saulo, no querían de alguna manera recibirlo. ¿Quién presenta a Saulo a los hermanos de Jerusalén? Bernabé, míralo. Hechos 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo ahora. Entonces Bernabé, ¿sí?, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Este Bernabé es el que hace el enlace entre Saulo y los apóstoles que están en Jerusalén. Ahora, este Bernabé es enviado a Antioquía, tal como lo está diciendo Hechos capítulo 11. ¿Sí? Mira cómo dice lo que te estoy leyendo. En Hechos capítulo 11, ya te lo busco. Hechos capítulo 11, verso 22. 11-22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Sí? Mira cómo se va enlazando. Y se va hilvanando la obra de Dios. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. Mire, escuche bien cómo era Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Sí? Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que procurar la llenura del Espíritu Santo.
no está mal. Al contrario, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Anhela la presencia del Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Invita a tus decisiones el Espíritu Santo. Llama a tu casa que venga el Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo, ven, guíame, ayúdame en esto. Nuevo empleo, para ascender, para un negocio. Vamos a invitar más la presencia del Espíritu Santo, porque la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. Dice en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso. Mire, él está aquí en este lugar llamado Antioquía. Y Saulo, es que son el mismo nombre, pero todavía no se llama Pablo, sino Saulo. Saulo está en Tarso y él lo va a buscar. Él lo va a buscar, ¿sí? Porque los hermanos de Jerusalén lo habían enviado a Tarso. ¿Eso lo dice dónde? Vamos a buscarlo. Eso lo dice en Hechos, capítulo 9, verso 30. ¿Sí? Verso 30. Pero te voy a leer desde el verso 27 para no perdernos en el hilo conductor. Dice, verso 27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco, ¿sí?, había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, Saulo. Y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, los griegos. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es decir, Pablo está en Tarso. Y de aquí de Antioquía lo va a buscar Bernabé a Tarso, como lo está diciendo Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11 está diciendo esta palabra. Dice, en el verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El verso 25 del capítulo 11 está diciendo, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía, ¿sí? Y se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De aquí entonces donde aparece el nombre de cristiano, los cristianos, ¿sí? Aquí empieza el nombre cristiano. Aquí también empieza, y este lugar de Antioquía es la iglesia de Pablo, ¿sí? Y de esa manera usted ha venido mirando cómo vamos silvanando, ¿verdad?, todo lo que está en el libro de los Hechos para entender cómo la iglesia primitiva fue dejándose guiar por el Espíritu Santo del Señor. Y dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. En ese año que ellos están allí, vinieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, ¿sí? Y dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Si tú buscas no en la Biblia, sino en la historia, Claudio, que es un gobernante de Italia, vas a encontrar que hubo una hambruna en los tiempos de Claudio, ¿sí? De Claudio. Todo esto está aquí, ¿sí? Y dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, los que estaban allá en Antioquía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, en Judea. Entonces se ponen de acuerdo y envían una ofrenda a los hermanos que están en Judea. Pero este hombre llamado Agabo, por la presencia divina del Espíritu Santo, anunció que vendría una gran hambre. Por eso
A mí siempre cuando llegamos al término hambre, me encanta, porque hambre siempre ha habido y siempre habrá en la tierra, en diferentes territorios. Aquí hay hambre, entonces la gente se va para acá. Acá hay hambre, la gente se va para acá. Yo lo he leído desde el mismo Abraham y las historias de Jesús, ¿sí? Cómo el hombre ha pasado por el hambre, ¿sí? Por el hambre. A mí de alguna manera me causa curiosidad ese tema del hambre. Entonces dice, entonces los discípulos determinaron enviar socorro y así lo hicieron, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora Bernabé y Saulo, este Bernabé que es el que presenta a Saulo a los apóstoles que están en Jerusalén, es el mismo Bernabé que viene a Antioquía, va a buscar a Saulo que está en Tarso, se demora un año, se ponen de acuerdo porque viene un hombre llamado Agabo, da una profecía que en Judea va a pasar hambre, y lo igual sucedió en los tiempos de Claudio. Usted puede buscar en la historia, Claudio, eso aparece en Google, y va a encontrar todo esto. Ahora Bernabé y Saulo se están haciendo amigos, porque cuando lleguemos, si Dios lo permite, a Hechos capítulo 13, encontraremos la unión de Bernabé y Saulo, y son los que son enviados al primer viaje misionero. Por lo tanto, es necesario tener el mapa, ¿sí? Pablo, ¿sí? El mapa de los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. En este caso, el primero. Me alegra que estés allí y vayamos de alguna manera mirando cómo nos va mostrando el hilo conductor de la profecía de Hechos 1:8 que Jesús ha dado sobre el Espíritu Santo. Miramos que el protagonista de todo el libro de los Hechos es el Espíritu Santo como Dios, y va guiando a la iglesia. Miramos que Pedro se está cumpliendo lo que Jesús ha dejado en sus hombros. Miramos cómo va sucediendo una transición, un enlace que va sucediendo en forma de espiral, que ocurre en Jerusalén y se va ampliando la llenura del Espíritu Santo del Señor. Y eso es bueno. Es tan hermoso leer la palabra de Dios. Sigue leyendo la palabra del Señor. Sigue leyendo la palabra de Dios. Y no te pierdas ninguna de estos capítulos que se leen todos los días aquí en esta oficina, aquí en la ciudad de Bogotá, para nuestros amigos que están en cualquier parte del territorio colombiano o en el extranjero. Dios es un Dios de amor. Y lo único que yo busco en mi programa es crear en ti un hábito sobre la lectura de la palabra de Dios. Yo no me la voy a tirar aquí, que es que yo me la sé toda, no. Yo, al igual que ustedes, soy igual. Leo todos los días la palabra de Dios y también soy un pecador, ¿sí? Necesito arrepentimiento de Cristo. Y Él nos ayuda y nos guía. Un abrazo para los que están allí conectados en vivo. Y un abrazo para los que ven mi video luego de ser grabado. Se los agradezco, ¿sí? Gracias. Nos motiva. Y hacemos un esfuerzo por estar acá, ¿sí? Hemos estado y lo estaremos hasta donde Dios lo permita, por llevarles a ustedes la lectura de la palabra de Dios. Abrazo a los que están allí en vivo. Cuídense mucho. Y bueno, la invitación es a seguir leyendo la palabra de Dios. Un abrazo, chao.